acompaña José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz inicio de curso también. Muchas gracias, es lo más importante, sí. Se va moviendo un poco la fotografía de hacia dónde camina la guerra y empieza a coger fuerza. Hay grupos como el Instituto Europeo de Yalta, el grupo YES, hay varias instituciones o think tank internacionales que apuntan a la posibilidad de las dos Coreas, repetida ahora por un armisticio, en una mesa de negociación que no cierre, pero ponga una pausa en el conflicto y sobre todo genere una situación en la que una parte se va a Europa, la otra se va a Rusia. ¿Cómo crees que puede ganar cuerpo esa opción que Zelensky no la quiere? No la quiere, pero tiene muchos apoyos, ¿no? Por una particularidad, a nivel militar, la victoria de cualquiera de las partes es muy difícil y asusta mucho la escalada en armamentos que va tomando esto. Ucrania solo puede ganar según va recibiendo ya armamento de alta tecnología de OTAN y que pueda golpear a Rusia de una manera que puede obligarle a Rusia, que ahora está apostando más por una saturación de armamento normal, muchísima artillería, muchísima munición y casi hace imposible que pueda vencer, pero casi le estarías obligando, incluso, que es el miedo que tiene todo el mundo, a un uso nuclear localizado, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere evitar que esa escalada pueda llevar a algo incontrolable. Por otro lado, también cómo está poblacionalmente Ucrania. La parte occidental, históricamente, siempre estuvo más vinculada al mundo polaco, al mundo austrohúngaro en el pasado. Por eso también el nacionalismo ucraniano allí tiene unas raíces que no bajan del 80%. Ellos se sienten europeos y se sienten desligados del mundo ruso. El mundo oriental es todo lo contrario, o sea, ese mundo ucraniano, por eso no nos puede sorprender que haya ucranianos que se sientan vinculados a ese mundo ruso y que digan, bueno, es que toda la vida hemos estado formando parte de la historia de Rusia, no entendemos por qué tenemos que estar desligados de Rusia de alguna manera u otra, o sea, somos caminos paralelos, somos pueblos hermanos. Entonces, la visión coreana, desde luego, es una visión que se amolda muy bien a evitar vencedores y vencidos e intentar posibilitar de esa manera que se vaya, bueno, a una tragedia de una tercera guerra mundial, ¿no? Nos llevaría a través de un armisticio, entiendo. Ahí está, la cuestión que, bueno, pues que haya gente y también con el transcurrir del tiempo el cambio también de protagonistas puede favorecer. Putin no va a estar toda la vida al mando de Rusia y Zelensky, desde luego, tendrá que dar paso también a otras personas. Eso siempre ha facilitado que la desaparición de los protagonistas que iniciaron un conflicto pueda pausar y pueda dar, bueno, pues un poco una visión diferente, aunque lo de Corea no sea una solución plausible, pero sí al menos evita una guerra. Decía Zelensky que veía un cambio en la posición ya hace un par de semanas en líderes occidentales. Y luego hemos visto todo el escándalo, bueno, toda la discusión con Polonia, más que un escándalo, toda la pelea que si se está ahogando, no, pero yo no dije, no significaba el que se estuviera ahogando, pero toda esa fotografía le lleva a Zelensky a entender que está perdiendo ya apoyos. ¿Estaría Occidente y la opinión pública mostrando los primeros síntomas de fatiga ya importante? Sí, porque a niveles económicos el compromiso ha sido fortísimo y los países no pueden aguantar con la política de endeudamiento que tienen. Si pueden ajustar mejor sus presupuestos, pues por la subida de materias primas, de los productos energéticos, mucho mejor de quitarse ese tipo de apoyos. Y también la población pues está muy fatigada, están con problemas reales de sus propias naciones. Entonces el problema ucraniano les toca muy de lejos. Incluso los polacos pues se sienten en parte heridos, tienen unas elecciones el 15 de octubre, el voto rural es un voto muy importante, esencialmente para el gobierno, que tener en cuenta que las provincias fronterizas con el mundo ucraniano es un mundo rural, un mundo que vive de sus productos y que vota, para que nos hagamos una idea, en torno a un 75% al partido del gobierno. O sea, se está jugando el poder claramente un poco en ese ámbito. Luego, si además vemos que a nivel propagandístico el gobierno ucraniano pues pone como modelos a seguir los héroes un poco de la historia de Ucrania que tuvieron pues sus sombras o sus asesinatos de las comunidades polacas que actualmente viven en la Ucrania occidental, pues chirrían muchas circunstancias de una alianza que se veía y un modelo, desde luego, de ayuda, de alianza en todos los aspectos, ¿no? Y parece que puede empeorar todavía más la fotografía. Eslovaquia, elecciones, todo parece indicar que
Zelensky puede perder un nuevo apoyo, porque ya el candidato que parece que vaya a ser el primer ministro ha dicho que retiraría toda la ayuda militar a Ucrania. Eslovaquia se uniría a todo ese sentimiento un poco más contrario, aunque no rompiendo tanto como el eslovaco está diciendo, de Hungría, Polonia y toda la fotografía también de toda la salida que tiene el cereal ahora mismo hacia Europa, ¿no? También por eso, Bulgaria. Ahí está. Ahí ya nos juntamos también con dos aspectos. Por un lado, Eslovaquia es un país pequeño. La llegada de ese gran ucraniano entorpecería muchísimo la agricultura, y Eslovaquia tiene una agricultura, también tiene una industria importante, pero el elemento agrícola tiene un protagonismo fundamental en la economía eslovaca. Y también el candidato socialista, que es el que se prevé que las encuestas le arropan. Ya es un viejo conocido, es un candidato que lleva su tiempo y que juega muy bien las medidas de un partido socialista, de medidas sociales y medidas también nacionalistas, como antiguos poscomunistas. Y él siempre se ha llevado muy bien en el grupo de Visegrado, ha tenido muy buenas relaciones con polacos, con húngaros, y desde un campo de centro-izquierda ha sabido llevar muy bien un poco ese elemento. Tiene un discurso socialista que se amolda muy bien a una moral social conservadora eslovaca. No es como un socialista antiguo que defiende los sectores trabajadores y no se vincula a temas, por ejemplo, como de ideología de género, ¿no? Y el último punto que de los últimos días ha sido esas palabras, esos aplausos en el Parlamento canadiense de Trudeau, de Zelensky. Ahora parece que dice Trudeau que ni Zelensky ni él conocían la identidad de un ex nazi que habría estado en la Guerra Mundial luchando contra los comunistas, pero desde el bando de la Alemania nazi. Y todo parece indicar que fue el del Parlamento Europeo, que como ya ha pedido perdón, pues se acaba el problema. Pero la imagen fue deplorable, bochornosa. Hombre, es muy difícil eso. La verdad es que los ucranianos que tenían como nacionalidad soviética, la mayoría al final de la Segunda Guerra Mundial, todos fueron entregados a los soviéticos. Los ucranianos de la parte occidental que pertenecían a Polonia son los únicos que pudieron irse al exilio. Esa zona es la que, por esa configuración, los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial pudieron crear una división SS, la 14 División Galicia, con el nombre de la región de donde los reclutaron. Entonces muchos proceden de los pueblos, gente joven, pero otros procedían de las policías auxiliares que habían colaborado con los alemanes y habían procedido a esas matanzas principalmente de judíos y que se vieron integrados también en esa división. Entonces el encontrar individuos con ese pasado pues es muy fácil, porque la mayoría de ellos con su pasaporte polaco pudieron pedir refugio en Alemania, en Italia, y luego ya, pues en la Guerra Fría ser elementos muy útiles de los servicios de inteligencia en aquel momento. Ahora la historia de los últimos 60 años sobrepasa lo de los años antiguos, y entonces te puedes encontrar ese tipo de sorpresas que no son excepciones, sino son casos bastante numerosos, ¿no? No ayuda a negar el discurso de Putin de que es una pelea contra el nazismo. No ayuda demasiado los aplausos de ayer. Ayuda demasiado porque, claro, los ucranianos lo ven como nacionalistas ucranianos, pero claro, colaboraron en el esfuerzo de guerra alemán nazi claramente. No es una unidad que forme parte del ejército regular alemán, forma parte de las Waffen-SS, con lo que todo el mundo sabe que era de ejército político, y que muchos de ellos además colaboraron en las medidas del holocausto judío en el territorio ucraniano. Claro, eso para la propaganda del esfuerzo de guerra ruso pues le viene de maravilla, claramente. Un último punto. Hoy decía Financial Times, ya no susceptible de no estar en el mainstream, que las sanciones no han funcionado del G7 para topar el precio, para limitar el precio del petróleo, y que Rusia va a ingresar 15.000 millones de dólares después, sobre todo, de conseguir una flota, que no lo dice Financial Times, pero a todas luces es evidente, que habría sido imposible sin la colaboración de los oligarcas navieros griegos, que ni están en los 11 primeros paquetes de sanciones, ni se le espera en el 12º, que están los diamantes rusos, pero que son los grandes beneficiados de que Putin siga haciendo dinero con el petróleo. Bueno, que hay una parte de cinismo económico europeo absolutamente brutal. Sí, y que muchas veces sirve pues para que los griegos de esa manera tengan unos altos beneficios,
Los rusos aprovechan muy bien todas las cartas que disponen. La carta de que somos hermanos ortodoxos la explotan muy bien en aquellos países con los cuales pueden compartir o cultura o religión, en este caso religión, y eso les permite que ese asociacionismo económico pueda realizarse de una manera muy conveniente para ellos. Claramente los rusos, viendo que iban para una guerra larga, han intentado adaptar su economía de la mejor manera posible a una economía de guerra y les está saliendo bien. Muchísimas gracias, José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Buen día y buen negocio y buenas clases. Muchas gracias.